Hola de nuevo. Bien, para este video tengo este otro problema. Es un problema que he aplicado en unos exámenes anteriores. Y dice lo siguiente. Diseñe la polarización de un transistor bipolar usando divisor de tensión. Se debe de cumplir con que la corriente de colector sea de 2.5 mA y que el voltaje de colector emisor sea de 9 volts. Hay que usar una fuente de 20 volts. Y una vez que el diseño esté hecho, hay que calcular la ganancia de voltaje si este diseño fuera para un amplificador emisor común. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. A ver, pues empecemos. El divisor de tensión tiene lo siguiente. Como sabemos, tiene 4 resistencias. Esta es la resistencia del colector. Esta es la resistencia del emisor. Aquí lo que tenemos es una fuente, se dice de 20 volts. Y aquí tenemos una diferencia de potencial de 9 volts. Aquí la corriente se dice que es de 2.5 miliamperes. Y vamos a asumir que esa es la misma corriente en el emisor. Entonces así está esta parte que involucra el colector y el emisor del transistor. Ahora aquí tenemos un problema en el cual no hay muchas especificaciones. El problema es muy abierto. Se dice, se tienen muchos grados de libertad. En otras palabras, puede haber un número muy grande de soluciones. Vamos a hacer una. Y aquí tenemos lo siguiente. Observamos esto. Tenemos 20 volts. 9 de esos 20 están aquí en el transistor. Entonces quedan 11 volts. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que nos dice que el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje en la resistencia del emisor debe de ser igual a 11 volts. Esa es una primera ecuación. Dicho de otra manera, tenemos que ver cómo distribuimos esos 11 volts. Ahora, debido a que la corriente es la misma, entonces podríamos aquí hacer alguna simplificación. Pero de nueva cuenta, repito, todo depende de cómo distribuyamos esos 11 volts. Yo lo que voy a hacer es distribuirlos de forma equitativa. Es decir, haciendo que las dos resistencias sean iguales. Entonces, si las dos resistencias son iguales, entonces tenemos la misma caída de voltaje en ambas resistencias de 5.5. Entonces, a través de la ley de Ohm podemos obtener los dos valores. Resistencia del colector igual a la resistencia del emisor. Y esto es igual a 5.5 volts entre la corriente, entre 2.5 miliamperes. Entonces, ¿cómo tenemos esto? A ver, vamos a poner 5.5 entre 2.5. Se nos da 2.2 kilo ohms.
Entonces tenemos ya calculadas las resistencias del emisor y del colector. Entonces ahí tenemos ya la mitad del problema. Ahora exploremos la otra mitad. La otra mitad viene en la parte de la base donde tenemos R1 y tenemos una resistencia 2. Aquí siguen estando los 20 volts. Y aquí tenemos esto a la base. Entonces así está esta polarización. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a determinarlo. El voltaje del emisor ya establecimos que vale 5.5 volts. Entonces aquí hay esa cantidad de voltaje, 5.5. La unión base-emisor se establece un estándar de 0.7 volts. Entonces eso nos permite saber cuál es el voltaje de la base. 5.5 más 0.7, eso nos da 6.2. Evidentemente son positivos. Ahora, un buen diseño establece que este voltaje de la base debe de ser igual al divisor de tensión formado por R1 y R2. Entonces nosotros vamos a considerar lo siguiente. Aquí abajo lo vamos a poner y vamos a poner 6.2. Eso debe de ser igual al divisor de tensión formado por R1 y R2. Y esto por el voltaje de alimentación. 20 volts en este caso. Esta ecuación nos permite saber cuál es la relación entre las resistencias 1 y 2. Entonces podemos aquí hacer el despeje. R1 entre R2. ¿Cuánto es? Bueno, aquí podemos poner aquí 20 entre 6.2 más 1, perdón, menos 1, ¿no? Debe ser menos 1. Ajá, menos 1. Entonces aquí tenemos una relación de resistencias igual a ver, vamos a ponerlo, 20 entre 6.2 más 1. Perdón, menos 1. No sé por qué le quiero poner este más, es menos 1. Entonces la relación debe ser 2.2. Mejor con rojo. Esta es la condición que se debe de cumplir entre R1 y R2. De haber más datos, pues entonces ajustamos, pero aquí, repito, queda muy abierto el diseño. Entonces la relación que debe de cumplirse es que R1 entre R2 debe ser 2.2. Hay muchas combinaciones que pueden dar, pues que pueden dar lugar a esto. Ahora, ¿cuál es la mejor combinación? Hay que tener resistencias R1 y R2 pues relativamente grandes. Entonces aquí yo voy a poner que R2 sea de 10 kilo ohms. Entonces aquí tengo una primera resistencia. Entonces 10 kilo ohms. Eso significa que R1 debe de ser igual a 22 kilo ohms.
Entonces nuestro diseño ya con esas dos resistencias ya está completo. Tenemos R1, R2, RC y RE. Bueno, hemos cumplido con el diseño. Ahora falta la última parte. ¿Cuál es la ganancia de voltaje si este circuito fuera un amplificador emisor común? Entonces aquí vamos a poner ganancia. ¿Cuál es la ganancia de voltaje? En un amplificador emisor común con capacitor de paso, entonces tenemos una ganancia igual a lo siguiente. También debemos de considerar que no tiene fuente, no tiene señal de entrada y tampoco hay carga. Entonces en un amplificador con estas características es igual a menos la transconductancia por la resistencia del colector. La transconductancia, hay que recordarlo, es igual a la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Vamos a considerar que es de 26 milivolts. Algunos autores consideran que es 25 milivolts. Eso es una aproximación. Entonces, 26 milivolts es el valor que me gusta a mí. Entonces podemos sustituir. Es menos 2.5 por la resistencia del colector, 2.2. Ya sabemos cuánto es eso, ¿verdad? Es 5.5. Entre el voltaje térmico, lo voy a poner en volt, 0.026. A ver, calculemos entonces. El resultado menos 211.5. Sabemos que el signo menos se refiere a la fase. Entonces ya con esto tenemos el resultado. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.